Esta mujer que usted va a ver a continuación en las imágenes es precisamente Esperance Forcina, quien es ex veterana del ejército estadounidense y quien obtuvo varios récords mundiales Guinness por ser la mujer más tatuada y también con tener la mayor cantidad de modificaciones en su cuerpo. Y a continuación usted está viendo pues las imágenes de todas las modificaciones, tatuajes y cambios que ella ha realizado a través de los años, que se habla que son específicamente 10 años los que tardó en cubrir el 99,98% de su cuerpo con tatuajes. Esto incluye el cuero cabelludo, los párpados, las encías, la lengua y las plantas de los pies también. Parte de lo que se menciona es que además de tener tatuado casi la mayoría de su cuerpo, tiene también 89 modificaciones corporales que incluyen una división de la lengua, como ustedes veían ahorita en el video, 5 implantes faciales y golpes también para poder estirar el tejido. Esta mujer de 36 años también tiene piercings en las orejas, pezones, labios y encías, así como en las partes de las orejas extripadas, como usted las ve en las imágenes. Y entonces pensamos en ir un poco más a fondo de este tema y hablar exactamente las implicaciones que esto tiene sobre la salud, y para eso nos acompaña el doctor Alan Pérez, quien es cirujano plástico y que nos da más detalles sobre este tema tan importante. Gracias primero, doctor, bienvenido y gracias por ayudarnos con el análisis. Buenas noches, Catherine, ¿cómo está usted? Saludos a usted, saludos a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Un caso muy interesante el que se está mostrando y es importante que la población entienda el contexto antes de pues cualquier pregunta que esto nos vaya a surgir. Esto no es novedoso, nosotros hablamos y hemos visto casos desde el año 1990 y así como esta persona que usted está documentando, existen alrededor de 50.000 a 60.000 personas a nivel mundial. Esta es una nueva sociedad, este es un grupo de personas cuyo objetivo es básicamente pues mostrarse a ciertos animales, mostrarse a criaturas mitológicas, mostrarse también como ciertas especies que ellos logran a través de tipos de implantes como los que mencionaste, que en este caso era a nivel de la frente, no sé si lo vimos ahí, también a veces puede ser a nivel de los brazos, a nivel de los pies, a nivel de las manos, y esto es introducido, estos implantes son introducidos a nivel subcutáneos, subdérmicos o inclusive se les conoce como en tercer o 3D. El material que emplean para ese tipo de procedimientos es el que nos lleva a esta charla que vamos a tener en estos pocos minutos, porque son materiales que no solamente es como por ejemplo el acero inoxidable, tenemos hierro, tenemos el silicón, que es lo que la mayoría de los cirujanos plásticos utilizamos para los implantes de mama o implantes de glúteo, y algún otro tipo de metales. El problema es que solamente el silicón es lo único que está prácticamente aprobado por el FDA de los Estados Unidos, pero ninguno de los otros materiales está aprobado por la FDA. Y eso nos hace una reflexión, Catherine, porque ahí donde eventualmente nosotros vamos a encontrar que los pacientes o los clientes pueden llegar a tener un tipo de problema. Se ha encontrado que esto no es realizado por personal médico. La recomendación, la OMS lo que recomienda es que esto sea pues realizado por personal que al menos tenga conocimientos de aspectos quirúrgicos, conocimientos de aspectos anatómicos, porque pueden haber lesiones, y que tengan pues los mínimos conocimientos sobre lo que es el proceso o el manejo quirúrgico, y sobre todo que se maneje en un ambiente bastante estéril para evitar complicaciones a futuro. Más o menos ese es el contexto de qué es lo que se está presentando. Como te digo, hay bastantes casos cuando involucramos estos implantes dérmicos. Por lo general esta población siempre se acompaña de lo que son los tatuajes, lo que son los piercing, y pues vienen de creencias religiosas, un mito social también, porque no son bien vistos o no son bien aceptados, porque eventualmente se salen de la norma de la mayoría de la población.
Ahora, doctor, la primera pregunta sería realmente qué efecto tiene estas modificaciones sobre la salud, porque hemos visto en las imágenes, por ejemplo, que se parte en dos la lengua, se corta una parte de la oreja, se tatúa adentro de los ojos, es decir, ¿qué implicaciones tendría también tantas modificaciones en el cuerpo humano? ¿Realmente tiene algún impacto en la salud? Claro. Por ejemplo, si lo de la partida de la lengua, eso se conoce como la lengua bífida, es un procedimiento que se hace con anestesia local y se dura 4 minutos, donde eventualmente la lengua se parte a la mitad desde el inicio hasta la parte posterior. Trae algunas alteraciones a nivel dental y a nivel de paladar, entonces ahí podríamos decir que afecta o hay cierto riesgo. Las otras perforaciones que vimos, por ejemplo, a nivel auricular, donde la paciente se desfigura la parte del pabellón auricular, pues como decíamos, si yo estuviera con perforaciones o este tipo de implantes subdérmicos o estuviera tatuado o algo, pues diría uno que está dentro de lo normal. Pero eventualmente hemos visto, inclusive en mi consulta privada durante estos 17 años, he visto varios casos de pacientes que, por ejemplo, por perforaciones o inclusive por la colocación de estos materiales, tienden a infectarse. Entonces, por ejemplo, hemos hecho desde amputaciones a nivel auricular, donde después tenemos que reconstruir estas orejas, y hemos también hecho colgajos, que son segmentos de piel para recuperar zonas nuevas. Hemos hecho injertos de piel, que son como segmentos de piel que usted los desplaza de un lado a otro para corregir este tipo de anormalidades, porque por lo general el personal que realiza esto ni conoce la parte anatómica, ni maneja la parte séptica, mucho menos por dónde van las estructuras vasculares, por dónde van las estructuras venosas, por dónde van las estructuras nerviosas. Inclusive para uno que está ampliamente preparado desde el punto de vista anatómico, a veces esto le genera a uno cierta incertidumbre. ¿Por qué? Porque todos los pacientes tienen diferencias o anomalías anatómicas, como llamamos nosotros. Entonces, a la hora de que se producen ese tipo de procedimientos, si no son llevados de una adecuada manera, puede conllevar desde una infección local o inclusive una infección sistémica, y esto inclusive te puede conllevar a la muerte. Yo recuerdo el caso de una muchacha de 16 años, hace más o menos unos 7 años, que se colocó unos implantes en México, dérmicos, a nivel facial, de este tipo, igual a los que presentaron en la noticia que estamos comentando, y terminó internada en la unidad de cuidado intensivo de un hospital público de La Caja, y la paciente al final falleció. Entonces sí es problemático. Más bien gracias por traer este tema a la audiencia, porque es importante que la gente conozca qué riesgos puede conllevar este tipo de actividades en manos inexpertas, en manos no profesionales o en ambientes que no sean lo suficientemente estériles para la protección de cada uno de los pacientes. Doctor, y es que es un tema de que sale más caro en salud, sale más caro también económicamente, porque hacerse este tipo de procedimientos no me imagino que sea barato y que después se complique y que se tenga que invertir más dinero en repararlo, pues también no solo va de la mano del tema de salud, que es sumamente importante, sino también desde el punto de vista económico. Es un riesgo muy alto también que se enfrenta ante estas modificaciones. Correcto, Catherine, estás hablando de la parte económica que, pues, no creas, a veces esto lo hemos visto, yo tengo pacientes que me comentan, a mí me lo hicieron en la sala del señor donde tatúa, a mí me lo hicieron en el baño del salón de tatuajes donde hacen los tatuajes normalmente. Entonces son condiciones no aptas para realizar un tipo de procedimiento, porque por más sencillo que usted lo imagine, donde usted hace una incisión a nivel de piel, introduce este implante y cierra la piel como si fuera una herida, tiene que existir los principios básicos y mínimos de un procedimiento quirúrgico con anestesia local, donde esté un ambiente pues idóneo. Aparte de esto, si nos vamos a la parte de salud, que es lo más importante, la mayoría de los pacientes se exponen hasta el rechazo. Esta señora que ustedes están documentando, que tiene alrededor creo que de 50, 55, comentaste, es preocupante porque puede haber rechazo de este implante. Implantes que normalmente nosotros usamos en cirugía plástica, que ustedes han hecho sus notas también, los implantes de mama, de lo cual en Costa Rica pues son bastante frecuentes, los implantes de glúteo,
son sustancias que han sido ampliamente probadas y son realizadas por lo general por cirujanos plásticos reconstructivos que tienen la preparación necesaria. Entonces sí hay un complejo aquí económico, social, laboral también, porque esto puede afectar en que el paciente tenga que incapacitarte y como te comenté, he sabido de lo que son los decesos por este tipo de procedimientos. Así es, doctor. Y bueno, son alrededor de 89 modificaciones corporales los que ella se realizó. Doctor, ¿hasta qué punto? A ver, ya cada una de estas cirugías, pues contempla un riesgo bastante alto para la salud y me voy a enfocar específicamente en estos implantes que se colocan debajo de la piel. ¿Qué tanto riesgo o posibilidad existe en que el mismo cuerpo lo rechace? Es alto. O sea, yo he visto pacientes con 10, 15 implantes, sobre todo el más frecuente es a nivel de la frente, en la cara. Muchos lo utilizan también en antebrazos y creo que la señora también tenía unos a nivel costal o tórax. Como en las costillas, sí. Sí, como en las costillas, exactamente, Catherine. Entonces, sí es importante porque, repito, si la técnica en la que se realiza el procedimiento no es la correcta, esto puede conllevar a infecciones desde el tipo de vista local hasta terminar en infecciones sistémicas y puede inclusive conllevar a la muerte. Las infecciones, depende del germen con que el paciente se infecte, unas pueden ser manejadas con antibióticos, desde antibióticos orales, antibióticos intravenosos, otros pueden ser manejados en forma ambulatoria y otros hay que hospitalizarlos. Entonces, los riesgos son bastante importantes, a veces inclusive teniéndose las medidas o la precaución de hacer el procedimiento adecuadamente en una condición estéril, el rechazo de este tipo de dispositivos también son bastante altos, porque como dije al inicio, estamos hablando de productos como por ejemplo acero inoxidable, metales, hierro, entonces son sustancias que no deben estar. Entonces el organismo va a responder con una cascada en el sistema inmunológico importante que va a conllevar al paciente a un deterioro cada día más de su estado de salud. Ahí se veía, por ejemplo, lo de los tatuajes, que está más que documentado también que hay pacientes que han perdido la vista por colocarse este tipo de tatuajes a nivel ocular. Entonces sí estamos hablando de algo que es un problema mundial. De hecho hay un doctor en Estados Unidos, el doctor David, que él se encargó de hacer una clínica para tratar de a muchos de este tipo de personas que se están realizando o están realizando este tipo de procedimientos, tratar de dar los principios mínimos o básicos de esterilización, de anatómicos, para tratar de disminuir las tasas de incidencia de complicaciones a nivel del condado de California, que es donde él desarrolla el proyecto. Definitivamente, doctor. Ya para ir finalizando, y más bien le agradezco muchísimo el tiempo, ¿cuál creería usted de estas modificaciones de las cuales usted tiene conocimiento que es una de las más peligrosas? Por estructuras anatómicas, que usted se ponga un implante a nivel costal, bueno, tendría que ser muy agresivo el profesional que se lo esté haciendo, la persona que se lo esté haciendo, para que haya, por ejemplo, una perforación a nivel de las costillas y usted tenga una perforación pulmonar, termine con un neumotórax y termine en una unidad de cuidado intensivo. Lo que más frecuentemente he visto es a nivel de cara y a nivel del pabellón auricular o la oreja con necrosis, que eso es lo que hablábamos, que pierden el riesgo, digamos, la parte circulatoria y terminan perdiendo el órgano. En este caso se pierde una oreja, han perdido narices, tenemos pacientes que han perdido posiciones del cuero cabelludo. Entonces después viene la parte reconstructiva, que es donde tiene que entrar el cirujano plástico a ver cómo hace para tratar de reconstruir, de dar cobertura, porque usted no puede andar una parte del cuerpo abierta. Por ejemplo, si usted tiene una necrosis a nivel de nariz, eso va a exponer el cartílago nasal y el cartílago nasal se puede necrosar o se puede morir y puedes tener después problemas desde olfatorios hasta problemas estéticos, porque también estás arriesgando la parte estética, ¿verdad? Claro, más bien muchísimas gracias, doctor, por aclararnos más esta noticia que hace algunos días le dábamos a usted la información y definitivamente sí ameritaba un análisis exactamente de qué tipo de repercusiones puede traer esto a la salud. Así que gracias al doctor Alan Pérez por toda esta información.
Con muchísimo gusto, pase muy buenas noches. Igualmente.